¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos al curso de desarrollo personal para poder elevar nuestra productividad profesional y mejorar nuestra empleabilidad. Em, Antes de iniciar, voy a conectarme a través de Facebook en caso tengan algún comentario que quieran hacer durante esta conferencia, esta sesión, o si tienen alguna pregunta también poderla leer y comentarla al instante. Denme un segundo, ingreso y empezamos. Estoy ingresando. A ver, por favor, un segundo. A ver, creo que está habiendo un pequeño problema. Bueno, déjenme ver, de repente, en cualquier momento ya está empezando a estar en vivo. Bueno, como les decía, darles la bienvenida. A ver, mil disculpas. A ver, un segundo, por favor. A ver, un segundo para saber si es que voy a continuar. Denme un segundo, por favor. Perfecto, perfecto. Entonces, apenas se pueda compartir en vivo en Facebook, me conecto. Pero por mientras voy avanzando. Ahora sí. Bueno, darles la bienvenida al curso de desarrollo personal. Con este curso vamos a trabajar algunas habilidades para poder mejorar nuestra productividad, tanto profesional y también como para poder mejorar nuestra empleabilidad. En este curso consta de dos módulos. El primero se enfocó en poder trabajar distintas habilidades blandas a nivel personal que finalmente terminen apoyando y potenciando nuestras habilidades, tanto técnicas como profesionales. Porque, de hecho, cabe resaltar que es importante que nosotros como profesionales no solo tengamos habilidades técnicas, no solamente tengamos conocimientos de nuestra propia gestión, sino también debemos desarrollar, y diría no también, sino es totalmente vital que tengamos como base poder desarrollar nuestras habilidades blandas. ¿Y por qué? Porque son nuestras habilidades blandas las que nos ayudan a conducir nuestras habilidades técnicas, a potenciar nuestras habilidades técnicas. A ver, denme un segundo, me dicen que ya se está viendo por internet, por Facebook, para poder conectarme y en caso tengan alguna... Perfecto, ahora sí. Perfecto. Ya estoy conectada a través de Facebook, mil disculpas, era para poder responder sus dudas o leer algún comentario si en caso lo tenían, para estar mucho más cerca. Entonces, como les decía, es muy importante que nosotros como profesionales no solamente desarrollemos conceptos técnicos o no solamente
podamos adquirir nuevos conocimientos en función a nuestra carrera, sino es vital que nosotros podamos desarrollar algunas habilidades blandas que a veces por ser llamadas blandas, pensamos o las llamamos peyorativamente o pensamos que no son tan útiles, pero que la verdad son las más útiles porque son las que nos ayudan a conducir, a guiar y a sacar el máximo potencial a nuestras habilidades técnicas. Porque se imaginan a un jefe que de repente tenga muchos conocimientos en el tema, pero no sepa liderar a su equipo, digamos que esto podría ser contraproducente porque puede tener muchos conocimientos, pero el foco es poder sacar el mayor potencial, la mayor productividad al equipo, y si un jefe no lo logra y no llega a los resultados, bueno, sus conocimientos en este caso no aportaron lo suficiente. Por eso los conocimientos guiados con una base sólida de habilidades personales como no solamente el liderazgo, sino el autoliderazgo, la autogestión, la capacidad de gestionar los cambios, la resiliencia, la inteligencia emocional, eh, y la comunicación, por ejemplo, las habilidades comunicativas para poderse comunicar de manera efectiva, son habilidades personales que solemos escuchar que se llaman habilidades blandas, y efectivamente son blandas, pero no son blandas porque sean menos importantes. Tenemos que adquirirlas y desarrollarlas para poder potenciarnos como profesionales. Actualmente hablamos de la empleabilidad y por eso estamos en esta conferencia. Esas habilidades son básicas si queremos competir en el mundo laboral actual. Todas esas habilidades las tocamos en el primer módulo de este curso. En este segundo módulo nos toca ver de manera profunda algunas situaciones reales al momento de poder eh, postular a un trabajo, ¿no? Como por ejemplo enfrentarnos a una entrevista, enfrentarnos a un currículum vitae, enfrentarnos a lo que es la empleabilidad, por ejemplo, y eso es lo que hemos venido viendo hasta el momento. Hoy vamos a hablar sobre los currículums vitae de alto impacto. Esta es la segunda conferencia de los currículums vitae de alto impacto, ¿no? Hoy día vamos a ver específicamente qué es lo que debe y no debe ir en nuestros currículums. Antes de iniciar, me presento, mi nombre es Ximena Briceño, yo soy consultora, me dedico a asesorar empresas en temas de planeamiento estratégico, en temas de gestión de proyectos, habilidades blandas, gestión de dirección y dirección de recursos humanos, con el único propósito de poder mejorar la rentabilidad de las empresas a través de sus propios procesos, tanto estratégicos como de personas. Soy docente aquí en CAMEX, de hecho, dicto ya buen tiempo aquí, algunos cursos de desarrollo personal y planeamiento estratégico. Soy docente en otras instituciones, siempre para carreras administrativas o empresariales, y soy emprendedora, al igual que muchos de ustedes. Ahora sí, sin tanto preámbulo, empecemos con el curso de hoy. Al finalizar esta sesión, vamos a ver un poco el objetivo de la sesión de hoy. Al finalizar la sesión, los estudiantes lograrán entender la importancia de poder construir un correcto currículum vitae y cómo este puede ayudar a impulsar y publicitar tu marca personal. Eso es lo que vamos a revisar hoy. Pongo esta imagen porque es importante que para mí que ustedes puedan entender que ustedes son su propia marca personal. Así como vemos marcas de empresas importantes, así como trabajamos para empresas, por ejemplo, y protegemos mucho su marca, protegemos mucho su identidad, es importante reconocer que nosotros también somos nuestra mejor marca. Y como tal debemos construir esta marca. Para compensar, para tenerla debemos construirla, y luego debemos cuidarla, porque este es el primer paso para la empleabilidad, entender que nosotros somos nuestro mejor negocio. Y al ser nuestro mejor negocio, tenemos una marca por construir, tenemos una marca por trabajar y tenemos una marca por cuidar. Por eso se habla tanto del prestigio, ¿no? Uno tiene que cuidar su prestigio, porque esa es la marca que tú estás mostrando al mundo. Tienes que tener coherencia tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, para que las personas puedan confiar en ti,
tienes que tener coherencia incluso con lo que manifiestas en tu vida profesional, tienes que actualizarte de manera constante, tienes que liderar tus propias emociones, no dejar que tus emociones te lideren a ti. Y hay ciertos puntos en donde debemos trabajar de manera consistente nuestra marca. Debemos entender que nosotros somos nuestro mejor negocio y como tal prestamos servicios a distintos clientes. Podemos prestar servicios de manera dependiente, porque trabajamos dependientemente en una empresa, o podemos prestar servicios de manera independiente. Pero el resultado es el mismo. Nosotros brindamos un servicio teniendo en cuenta que somos nuestro mejor negocio y necesitamos eh, dar los mayores y mejores resultados para ir mejorando nuestro prestigio, porque es nuestro servicio del cual van a hablar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos construir. Cuando hablamos de empleabilidad, antes de entrar a los puntos exactos del currículum vitae, me gustaría precisar que la empleabilidad no es lo que se suele pensar, porque normalmente uno piensa que la empleabilidad debe ser una preocupación de dos momentos en específico, ¿no? Que es cuando te quedas sin empleo o cuando quieres insertarte laboralmente. Me quedé sin empleo, entonces ahí debo preocuparme mi empleabilidad. Ahí recién debo preocuparme mi empleabilidad, que mi currículum, que en ver propuestas, que en estudiar, que si es que hice mal, no llevé cursos de especialización, ahí es donde nos preocupamos. O insertarnos laboralmente, ¿no? Voy a trabajar por primera vez, así que quiero preocuparme de mi empleabilidad, voy a hacer mi currículum, que mis prácticas. Entonces pensamos que la empleabilidad solamente es una preocupación de dos momentos. Y la verdad que pensar eso es un error, porque la empleabilidad va mucho más allá. La empleabilidad es una actitud constante. Y lo vemos aquí, ¿no? La empleabilidad es un trabajo diario en el que a través de distintos factores vamos construyendo nuestra propia marca y empresa personal sin esperar una situación en específico. Es decir, tú laborando en una empresa sin esperar quedarte sin trabajo, debes construir tu propia marca personal, entender que tú eres tu mejor negocio y hacer el trabajo diario de empleabilidad. Es una actitud que va más allá de las circunstancias. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que es una actitud? Porque poder desarrollar la empleabilidad hace que uno pueda mantenerse sin trabajo, mantenerse con trabajo sin importar los cambios en el entorno. Eso es lo que buscamos cuando decimos hay que trabajar nuestra empleabilidad, hay que mejorar nuestra empleabilidad. Es ganar una habilidad que te va a permitir tener trabajo sin importar los cambios en el entorno. ¿Y por qué? Porque vas a desarrollar ciertas habilidades como poder descubrir oportunidades donde normalmente las personas no las ven, vas a poder entender, por ejemplo, cuando tienes que tú hacer tu propio emprendimiento o si quieres hacer tu propio emprendimiento y trabajar en una empresa, la empleabilidad va mucho más allá de los cambios en el entorno, va mucho más allá de si te quedas sin empleo, va mucho más allá de por ejemplo, una pandemia, entender que tenemos que ser empleables es entender que el mundo cambia, entender que las profesiones cambian. De hecho, si se dan cuenta, actualmente vivimos en la era de la digitalización, ¿no? Donde muchas cosas que conocíamos antes han cambiado. De hecho, ahora existen mucho las tiendas virtuales, por ejemplo. Pero esto no ha pasado solo ahora. Hace muchos años hubieron ciertos cambios y muchos trabajos iban cambiando, iban mutando, porque iban siendo reemplazados por la tecnología. Normalmente los trabajos que eran más rutinarios, los trabajos que eran más constantes, que no implicaban de ninguna habilidad adicional, sino eran simplemente como les decía, ¿no? Más rutinarios, iban siendo reemplazados por las máquinas. Y las personas se asustaban, las personas sentían que la tecnología o las máquinas iban a reemplazarlos por completo y ellos se iban a quedar sin trabajo. Pero esto no fue necesariamente así. A través del tiempo empezaron a surgir nuevas profesiones, nuevos campos de trabajo. ¿Y por qué? Porque hubieron personas que supieron ver la oportunidad frente a los cambios, empezaron a trabajar sus
propias opciones de trabajo, y eso es lo que buscamos con la empleabilidad. Cuando hablamos de empleabilidad, tenemos que entender que debemos estar preparados para cuando no tengamos trabajo, estar preparados para cuando querramos migrar de trabajo, estar preparados para poder ascender dentro de nuestros trabajos. Entonces es una actitud constante y digamos que redundo mucho en esto porque un currículum vitae que se hace justo para poder conseguir un trabajo no es el mejor. Nosotros debemos actualizar nuestro currículum vitae de manera constante. Debemos actualizar nuestros conocimientos técnicos de manera constante. Entonces, no debemos esperar a que surja una situación para recién preocuparnos por nuestra empleabilidad. Nuestra empleabilidad tiene que ser un hecho constante, dándonos a entender que es una actitud que nos hace valorar que nosotros como personas somos nuestro mejor negocio y debemos construir nuestra marca personal. Nosotros debemos construir nuestra marca personal. ¿Cómo mejoramos nuestra empleabilidad? Primero debemos enfocarnos en el desarrollo y la sostenibilidad de nuestra empleabilidad. Una persona que tenga mayor número de competencias podrá aumentar su posibilidad de mantener tanto su empleo actual, así como de acceder a futuros cargos trascendentales dentro de la empresa en la que trabaja o en otra empresa. Además, debemos incrementar y fortalecer nuestras competencias para continuar siendo atractivos en el mercado a través del tiempo. Estas son tres características fundamentales que tenemos que lograr para poder construir nuestra empleabilidad. Viéndolo más puntualmente, tener un buen nivel cultural ayuda a poder mejorar nuestra empleabilidad, ¿no? No estar tan desconectados de lo que sucede en el mundo, estar mucho más conectados, tener temas de conversación nos ayuda a mejorar nuestra empleabilidad, no solamente ser reaccionarios, ¿no? Porque a veces pensamos que la empleabilidad es una reacción a como no tengo empleo, entonces recién me pongo las pilas. No, si nosotros trabajamos de manera constante y consistente en nuestra empleabilidad, vamos a ser personas que tengan temas de conversación porque no se mantienen alejados a los temas de cultura global, por ejemplo, ¿no? Practicar una conducta y estilo de vida coherente. Actualmente las redes sociales pueden jugar mucho en contra, pero también pueden jugar mucho a favor. Nuestras redes sociales, querramos o no, nos hacen públicos. Así las pongamos en privado, nos hacen públicos, porque mucho de lo que hacemos consta en Internet. Entonces, decir que la vida privada y la vida profesional son distintas es caer en un error, porque una tiene que apoyar a la otra. Para que uno le pueda creer a un profesional, quiere creer también a la persona que está atrás de ese profesional. Por eso es importante tener coherencia, llevar una vida personal coherente a la vida profesional de esta persona. Entonces, por ejemplo, si te dedicas al rubro de las personas, si te dedicas al rubro de la gestión y dirección de personas, de la responsabilidad social, esto en algún punto se tiene que ver reflejado en tu vida personal para que haya un respaldo, para que haya una solidez, para que haya una consistencia. Por otro lado, demostrar una conducta responsable y ética es algo que se valora muchísimo en la empleabilidad. Entonces, es importante tener algunos logros en estas áreas, es importante haber podido realizar algunas acciones que de repente hagan que nuestro prestigio como marca, como profesional, se vea respaldado a través de nuestra responsabilidad y nuestra ética. Por otro lado, ser capaz de generar valor para las empresas en las que trabajamos o nuestros propios emprendimientos. Este punto es muy importante. No solamente pasemos por el trabajo, hay que dejar huella. Un currículum en donde uno puede poner algún logro en específico que haya podido conseguir tanto en un trabajo anterior o no sé, en un grupo de voluntariado, si no has tenido ningún trabajo y recién estás empezando a trabajar, en el tema que sea, es muy representativo, porque un logro a un reclutador le ayuda a poder determinar qué habilidades tienes como persona. Dependiendo del logro que hayas conseguido, podemos analizar si tú eres una persona analítica, si eres una persona disciplinada, si eres una persona que sabe trabajar en equipo, si eres un líder, si sabes comunicarte de manera efectiva. Entonces es importante obtener logros. No solamente pasemos
por el trabajo, no solamente pasemos por nuestras prácticas, sino tratemos de crear huella y generar un logro en el lugar en el que estemos. Por otro lado, tener una proactividad frecuente. Es muy importante para la empleabilidad poder desarrollar una habilidad proactiva, ¿no? Y que más que proactiva, yo diría que sea autónoma también. Uno actualmente valora a un profesional que sabe qué hacer, en qué momento hacerlo y que no anda responsabilizando a los demás por algo que él mismo debería hacerse responsable. Incluso ahora con el teletrabajo, es muy importante que los colaboradores tengan este nivel de autonomía, que sepan qué tienen que hacer, que incluso puedan generarse más responsabilidades o generarse más acciones durante el día sin necesidad que haya un jefe que esté atrás que le esté diciendo qué es lo que tiene que hacer, en qué momento lo tiene que hacer. Por eso se valora actualmente la proactividad, que es siempre estar atento de qué cosa más se puede hacer dentro de tus funciones para mejorar tu servicio y también de manera autónoma, sin esperar que alguien lo diga y de manera responsable, sin responsabilizar a los demás por algo que tú estás haciendo o estás dejando de hacer. Eso es un punto muy importante. Recuerde que estamos en una era donde muchas formas de trabajar están mutando. De repente la forma presencial empieza a ser cambiada por una más home office o una mixta, pero en cualquier caso la proactividad y la autonomía se necesita ahora más que nunca. Entonces, si queremos mejorar nuestra empleabilidad, empieza por ahí. Otro punto importante es poder disponer de habilidades de trabajo en equipo. Eso también es relevante, es lo que más se está buscando en las empresas. Tener un buen control emocional, eso también, porque el no tenerlo, al no tener un buen control emocional, quiere decir que vamos a dejar que nuestras emociones nos guíen y decidan por nosotros. Y empieza a haber este problema de que empezamos a decir cosas que no queremos decir en realidad y que al final terminan por dañar nuestro prestigio, dañar nuestra imagen personal. Y por último, desarrollar niveles de autogestión y mejora continua. ¿Y por qué lo pongo? Porque buscar trabajo es el trabajo más difícil que existe. Cuando queremos ver una opción laboral nueva, cuando nos quedamos sin trabajo y queremos buscar trabajo, el hecho de sentarnos y buscar trabajo es muy difícil, porque es más fácil que alguien venga y nos diga qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Pero nosotros mismos buscar nuestro propio trabajo, ya sea porque queremos hacer un emprendimiento, hacer nosotros nuestro plan de trabajo, qué debemos hacer cada día, cómo lo vamos a hacer, para cuándo debemos hacerlo, qué debemos mejorar, si lo que hemos hecho está bien o tiene una alta calidad o no. Digamos que son pasos difíciles porque empezamos desde que em, es fácil procrastinar. ¿Y a qué me refiero con procrastinar? Echarse en la cama y hacer cualquier otra cosa que llame más la atención que lo que tenemos que hacer. Empezamos a procrastinar. Y si no procrastinamos, empezamos a dudar. Quizás lo que estamos haciendo está bien, este currículum se entenderá, estará bien, no estará bien, a esta oferta laboral me debo presentar. Entonces, cuando uno está trabajando para alguien, es más fácil porque te dicen qué es lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, incluso lo van a revisar y te van a decir si está bien o no. Pero cuando buscamos trabajo, nada de esto existe. Nosotros somos todos, somos quienes planifican y deciden qué hacer, quienes dicen cuándo se tiene que hacer y de qué forma, y quienes revisan lo que se está haciendo para saber si se está haciendo bien o no. Y todo esto junto con que tenemos distracciones que nos van a llevar de repente a aplazar nuestra propia gestión. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que poder desarrollar nuestra empleabilidad no es solamente decir voy a hacer un currículum vitae, es una actitud en donde nosotros tenemos que entender que somos nuestro mejor negocio y como tal debemos desarrollar habilidades, debemos adquirir conocimientos, debemos practicar hábitos que mejoren nuestras habilidades personales como la autogestión, por ejemplo. Todo esto con mayor detenimiento lo hemos visto en el primer módulo de este curso. Hoy, de hecho, estamos haciendo un repaso y para poder entrar un poco en nuestros niveles de empleabilidad, pero de lo que vamos a hablar es acerca del currículum vitae como una herramienta. ¿Una herramienta para qué? ¿Para poder conseguir trabajo? No. Voy a leer uno de sus comentarios.
creo que se están... Perfecto, te están recomendando, qué bueno. Me gustaría apoyarlos mucho, tanto a Rosemary como a Marley, como a Gabriel. Frank, no sé en qué parte de repente por ahí redundé un poco y no me entendiste mucho, coméntame y lo vuelvo a explicar. Bueno, como les decía, cuando hablamos del currículum vitae, hablamos de una herramienta poderosa. La pregunta es ¿para qué? ¿Para conseguir trabajo? ¿Ustedes creen que el currículum vitae nos ayuda a conseguir trabajo? ¿Sí o no? Si quieren pueden comentarlo a través del Facebook para poder leer sus comentarios. La pregunta es, ¿el currículum vitae nos ayuda a conseguir el trabajo o no? ¿Ustedes qué piensan? O sea, si tenemos así un currículum vitae ganador, ¿conseguimos el trabajo? ¿Sí o no? Si quieren comentan, yo lo voy a ir leyendo. Perfecto, por aquí me dicen que sí. Me dicen que sí. Sí, nos ayuda a conseguir el trabajo. Bueno, realmente no nos ayuda a conseguir el trabajo, pero sí nos ayuda a algo bastante bueno. El currículum vitae cumple una gran misión. El fin específico del currículum vitae es obtener una entrevista de trabajo. No no nos ayuda a ser elegidos en el trabajo, no nos ayuda a encontrar trabajo, nos ayuda a obtener la entrevista laboral. Bueno, a Carlos nos dice, sí, porque esa es la carta de presentación. Ya, ese es el punto. El currículum vitae no te ayuda a encontrar el trabajo. El currículum vitae te ayuda a llegar a la entrevista de trabajo. Y a eso es lo que tú tienes que ser consciente. A ese paso es al que tú tienes que llegar. ¿Por qué? Porque antes de eso tú estás muy separado de la organización, estás muy separado de la empresa, no te conocen, no te han visto, no saben que también te sabes expresar, no saben que de repente eres muy bueno en tus conocimientos, no saben que tienes habilidades blandas muy poderosas, de hecho no te conocen. Entonces, tú necesitas que te conozcan para que cuando ya te conozcan puedas lucirte. Bueno, ¿cuál es esa llave? ¿Cuál es esa llave que vas a meter en la puerta para que te abran la puerta? Es el currículum vitae. Si tú haces un buen currículum vitae, no vas a obtener trabajo, pero sí vas a llegar al punto importante, que es la entrevista laboral. Esa entrevista en donde tú vas a poder lucirte y van a poder conocerte y van a poder contratarte. La entrevista sí hace que te contraten. El currículum vitae no, pero te lleva a la entrevista. Si tú tienes eso en mente, vas a hacer un currículum vitae que sea ese documento que te ayude a conseguir la entrevista de trabajo. El currículum vitae es un documento que debe transmitir la imagen profesional que le interesa a quién, al que está postulando o al que lo va a leer. Esa es otra pregunta. Tú no tienes que hacer un currículum vitae que necesariamente te guste a ti o que te interese a ti. Tiene que ser un currículum vitae que le interese a la persona que lo va a leer. Porque, ojo, ¿cuál es tu foco? Lograr que te llamen para una entrevista laboral. De manera que sea una buena opción dedicar parte de su tiempo a entrevistar. Eso es, cuando un reclutador ve un currículum vitae, no dice a esta persona la quiero contratar. Ve un currículum y dice, esta persona me parece interesante, a esta persona la quiero conocer. Entonces, si nosotros entendemos que el currículum vitae es una herramienta que te lleva a mover esa curiosidad en el reclutador, en el entrevistador, para que él se interese y quiera conocerte, vas a hacer tu currículum vitae con un mejor foco. El currículum vitae te va a llevar a eso, te va a llevar a la entrevista. Y la entrevista sí te puede llevar a una contratación. La preparación es totalmente distinta. Y es distinta ¿por qué? Porque en la entrevista, por ejemplo, es importante que tú detalles tus experiencias. En la entrevista es importante que te explayes, es importante que atrapes al reclutador. En el currículum, si tú detallas tus experiencias, el reclutador no las va a leer, porque lo único que quiere es un currículum rápido, un currículum ligero de revisar. Entonces, si tú en tu currículum te explayas porque quieres que ahí, en esa herramienta, te contraten, ni siquiera la van a leer. Y ese es el error que cometemos, porque sentimos que el currículum va a hacer que consigamos el trabajo. Entonces, cuando empezamos a redactarlo, decimos, y tengo que poner esto.
Ah, y también tengo que poner esto. Y se hace un currículum de 5 hojas. Y cuando llega a las manos del reclutador, que tiene como 30 de esos currículums, cuando ve uno de 5 hojas, o no lo lee, o solamente lee el primer párrafo. Entonces, si tú te enfocas en el que el currículum solamente te lleva a la entrevista, vas a hacer un currículum mucho más efectivo. Vas a hacer un currículum que sirva únicamente como una clave para poder generar interés en el reclutador y que se quede con eso de, a esta persona la quiero conocer. Y en la entrevista ya es distinto. En la entrevista tienes que hacer que te contraten. ¿Cómo? Bueno, ahí tienes que mostrar no solo tus habilidades, tienes que detallar lo que es bueno para ti, todos tus logros, por ejemplo. Tienes que atrapar al reclutador. Entonces, entendemos un poco la diferencia, yo creo que está un poco claro, porque ahí parten los errores del currículum, cuando sentimos que el currículum tiene que hacernos conseguir el trabajo. Ese no es su labor es únicamente llevarnos a la entrevista. Hay muchas personas que tienen muy buenas recomendaciones y quizás no necesitan tanto de un currículum vitae porque se saltan ese paso y llegan de frente a la entrevista. Es válido, ¿no? Tengo una buena recomendación y esa recomendación va a funcionar como mi currículum vitae porque va a contar quién soy, qué es lo que he hecho y va a hacer que la otra persona genere interés, entonces el reclutador me va a llamar. Se salta del paso del currículum. Pero si no tenemos una buena recomendación, o sea, nadie nos está haciendo entrar a una empresa, es nuestro currículum esa herramienta poderosa que nos va a llevar a la entrevista. Ojo, va a suplir esa recomendación, va a suplir a esa persona que nos dice, vayan de frente a la entrevista. Creo que ahora sí queda más claro. Entonces, el currículum vitae es un documento publicitario. ¿Es un documento donde debemos explayarnos? No, solo es un documento publicitario que busca generar interés en el reclutador. En el currículum debemos mostrar lo mejor de nosotros sin mentir, lo mejor para que pueda generar interés. Y debemos enfocarnos en lo que el puesto está requiriendo. Ese es otro dato súper importante. Cuando uno hace un currículum vitae, no debe generar una sola base de currículum y esa enviarla a todos los puestos, porque no va a funcionar. Lo que uno tiene que hacer es poder leer ese puesto al que estás postulando, esa oferta laboral, y poder evidenciar algunas frases importantes, algunas palabras que son palabras activas e importantes, y poder ajustar tu plantilla de currículum poniendo esas palabras que estás encontrando en la oferta laboral que te ayuden a evidenciar que tienes eso que están buscando. ¿Por qué? Porque eso es coherencia. La persona que va a leer, el reclutador que va a leer ese currículum, va a empezar a encontrar en tu currículum palabras que él puso en la oferta y automáticamente va a vincular eso con que efectivamente, si es una persona que tiene el potencial, la quiero conocer. Entonces, ¿cuál es el error que cometemos? Hacemos un solo currículum y lo enviamos a todas las personas, a todas las empresas. Eso no funciona así, porque sí, nos estamos dando a conocer, pero no estamos generando esa publicidad, ese enganche que haga que uno diga, por ejemplo, no estoy buscando personas analíticas con un alto nivel de, no sé, pues, conocimientos estadísticos. Pongamos que ustedes tienen esos conocimientos, pero no lo han puesto así, tal cual como lo están diciendo en su oferta laboral, no lo han puesto en su currículum, sino simplemente han puesto su carrera, en donde se asume que eso han visto, no sé, pues sus experiencias laborales. Si ustedes ven que eso piden en la oferta laboral, tienen que incluir esa frase en su currículum vitae, porque va a ayudar muchísimo a nivel inconsciente y a nivel consciente al reclutador a querer saber más de ustedes. ¿Y cómo va a saber más de ustedes? En la entrevista. Entonces hemos logrado el propósito. El currículum logró el propósito, generar interés y que el reclutador los llame a la entrevista laboral. Antes de empezar un currículum, ahora sí vamos a ver parte por parte. Antes de empezar un currículum, primero debemos realizar un ejercicio de reflexión. No solamente respirar hondo y reflexionar, sino debemos tratar de ir en nuestros recuerdos. A veces, y esto es muy cierto, a veces nosotros pensar en lo que hicimos bien es un poco difícil. Es más fácil pensar en lo que la otra persona hizo bien, pero pensar en nosotros a veces somos un poco mezquinos con nosotros mismos. Por eso pongo que es importante primero hacer una reflexión, sentarte y empezar a pensar
todo lo que has hecho en este tiempo, todos tus logros, poder pensar los lugares en los que has estado, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Dependiendo de las experiencias que hemos tenido, dependiendo de la edad, empezamos a olvidarnos dónde hemos trabajado antes, etcétera, qué hemos hecho. Entonces, empecemos a reflexionar. Luego vamos a iniciar con un análisis de nuestra formación, de nuestras experiencias, de nuestros intereses profesionales y finalmente vamos a hacer todo esto en un resumen, en una síntesis. Como les dije, un currículum vitae no puede ser extenso. Entonces, primero vamos a recopilar información a través de la reflexión. No nos olvidemos de los detalles. Tenemos que recabar toda la información posible. Eso va a ser mucha información. Y luego debemos trabajar todo esto en una síntesis, en un resumen. Ese va a ser nuestro currículum vitae. Luego debemos definir el orden de la información de acuerdo al impacto que queremos provocar, ¿no? Dependiendo de lo que queremos mostrar, debe ser el orden que vamos a poner. También incluso qué cosas no vamos a poner. Porque de repente tienes experiencia laboral en 10 trabajos, pero la oferta laboral es una oferta laboral que se enfoca, no sé, pues en trabajos educativos. Y de tus 10 experiencias laborales, 4 o las últimas 3 o las últimas 4 sí son de ese tópico. Entonces no tienes que poner tus prácticas profesionales, por ejemplo. Puedes poner de las 3 que son de experiencias laborales en función a la oferta laboral y antes de esas unas 2 que sean las más importantes. ¿Por qué? Ya cuando estés en la entrevista lo mencionas, pero no es necesario que lo pongas antes. Eso no es tan necesario. Recuerden, el currículum vitae no necesariamente tiene que ser su vida completa. El currículum vitae es una herramienta publicitaria que sirva de enganche para que el reclutador se quede con eso de quiero conocerlo, quiero saber más de él. Luego invierte suficiente tiempo para elaborarlo. Y este punto también es importante. Debemos entender que requiere tiempo. No digamos, ya sí, quiero postular mañana, entonces mi currículum lo voy a hacer 10 minutos antes. Ahí estamos empezando mal. Entonces, antes de empezar, debe ser consciente que debemos dedicar y debemos invertir un buen tiempo para poder elaborar nuestro currículum vitae para que éste quede de la mejor manera posible, tomando en cuenta aún que este nos va a servir como un currículum vitae base, que vamos a tener que ir ajustando, no todo, en algunos puntos, dependiendo de la oferta laboral en la que nos estamos postulando, ¿no? Para que estén evidenciadas esas palabras, esas frases claves que nos ayuden de manera mucho más impactante a poder de manera inconsciente, de manera consciente, generar ese interés en el reclutador. ¿Qué características debe tener? Una, tiene que ser claro, tiene que ser breve, tiene que ser conciso y estructurado. Tienes que tener tu presentación profesional, tienes que adaptarlo al puesto o al área a la que estás postulando, tiene que ser de fácil lectura, no usen palabras extremadamente difíciles, tiene que ser súper fácil de leer. Recuerden que atrás de eso hay un reclutador que lo va a recibir y si le es complicado de leer, si es muy largo, si no lo entiende, si no es ligero, simplemente va a agarrarlo y lo va a poner al lado y va a revisar los demás y perdiste la oportunidad. Entonces tiene que ser un currículum que impacte, pero a la vez sea conciso, sea ligero, vaya al punto. ¿Cómo vas a ir al punto? Adaptando lo que pongas al puesto al que estás postulando. Tiene que tener palabras claves y descripciones claras y concretas sobre tu formación académica, tu experiencia profesional, tus habilidades y tus metas. ¿Cómo elaborar tu currículum vitae? Primero debe tener un encabezado, ¿no? Un título. ¿Cuál es el título? Currículum vitae. No, por favor, no pongan de título al currículum vitae. ¿Y saben por qué? Porque se sabe que es un currículum vitae. No perdamos espacio importante en un currículum. El encabezado debe tener, por ejemplo, si estás postulando ya a un nivel más alto profesional, si eres ingeniero, puedes poner ingeniero de procesos, puedes poner, por ejemplo, ¿no? Profesional en diseño gráfico. Entonces, puede ir uno de esos términos como encabezado, o incluso puede ir su mismo nombre como encabezado, pero no currículum vitae. Luego tienen que ir los datos personales, tu nombre, la ciudad en la que resides, y puedes poner un asterisco o un paréntesis si es que estás dispuesto a, no sé,
residir en otra ciudad, por ejemplo, tus datos de localización, ¿no? Teléfono, correo electrónico, e incluso actualmente se agregan las redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, LinkedIn, entre otras. Como les dije, tiene que haber coherencia y tiene que haber un respaldo. Ustedes mismos pueden ser su mejor recomendación. Luego tenemos el perfil profesional y los objetivos, donde vas a poder resumir a qué te dedicas, qué es lo que buscas, tu experiencia y en qué área te desempeñas o cuáles son tus áreas de interés. Porque no necesariamente las áreas en las que te desempeñaste actualmente son tus áreas de interés. Puedes migrar a otras áreas de interés, pero eso lo tienes que poner en tu currículum. Tu formación académica, tienes que especificar el nombre de la carrera, la institución educativa y el periodo de estudios, y cuál fue el estatus, ¿no? Si culminaste, si no culminaste, si egresaste, si fuiste estudiante, eso es importante, y la cronología también, ¿no? Del último al más antiguo, no del antiguo al último. También la experiencia profesional. Si no has trabajado formalmente, puedes incluir proyectos más relevantes de tu vida académica. Y eso es importante porque siempre me hacen esta pregunta. ¿Y si no tengo experiencia? Si no he podido trabajar antes, ¿qué pongo? Bueno, si no has trabajado formalmente, puedes incluir proyectos relevantes de tu vida académica, como por ejemplo trabajo de voluntariado, prácticas profesionales, proyectos en la universidad, proyectos de aplicación profesional, proyectos escolares, dependiendo, ¿no? Dependiendo si recién te insertas laboralmente, esto es importante. Menciona también el nombre de la empresa, la duración, los puestos, las responsabilidades y los logros. Todo eso se tiene que mencionar en el currículum. Como punto 6, las habilidades. ¿Qué te hace diferente de otros profesionales? Y eso tienes que tener en cuenta. ¿Qué habilidades tienes que te dan esa ventaja competitiva frente a los demás profesionales? Menciona aquellas cualidades que consideres más destacadas. Por otro lado, idiomas. Menciona el nivel de idiomas que tienes, el dominio de idiomas que tienes. Puedes complementar la información si adicionalmente tienes alguna certificación tipo TOEFL o Cambridge, pero no la adjunten, por favor. Pongan que tienen una certificación de TOEFL o Cambridge. Si el reclutador ve relevante saber de esa certificación, va a pedir que adjunten el documento. Pero inicialmente no lo adjunten, solamente pongan que la tienen y remárquenla. Softwares, por ejemplo, menciona los conocimientos informáticos sobre todos aquellos que sean útiles para la actividad de la empresa. Es importante que pongan conocimiento en software. Antes no era necesario poner este tópico, ¿no? Poner esta área de información. Ahora sí, porque como les mencionaba al inicio, estamos en un mundo altamente cambiante y cambiante por la tecnología. Entonces no podemos mantenernos reacios al cambio, reacios a aprender de tecnología. Al contrario, debemos mostrar nuestra apertura a conocer de esta tecnología. Por eso debemos poner con qué softwares nos familiarizamos y qué software conocemos. Y por último, cursos y congresos que hayamos podido asistir, ¿no? Inicia siempre con el más reciente. Señala ahí diplomados, seminarios, cursos. Tienes que poner la institución, el periodo, y es importante mencionar solamente los relacionados con tus áreas de interés. Para finalizar, verifica la gramática y la ortografía. O sea, una vez que tú creas que ya terminaste, no terminaste. ¿Terminaste tu currículum? Ahora revísalo, por favor. Revisa la gramática, revisa la ortografía y revisa la redacción. Es importante que tu currículum vitae no tenga ni una falta ortográfica ni gramática. ¿Por qué? Porque de algún punto es tu primer trabajo. Es tu primer entregable que estás mostrando a la empresa. Entonces, si yo, como reclutador, recibo un currículum vitae, y les digo porque me ha pasado, recibo un currículum vitae que tiene faltas ortográficas, que está mal redactado, por más que me haya puesto que es una persona que tiene 20 maestrías, no es el profesional que quiero tener en la empresa en la que trabajo. Porque viendo este currículum me da a entender que cuando le pide algún tipo de informe, lo va a hacer al igual que el currículum, con mala gramática, con mala ortografía y con mala redacción. Entonces, esto no nos puede pasar porque es nuestro primer entregable. Es como si le mostráramos un prototipo de lo que podemos hacer. Entonces, seamos muy pulcros en lo que estamos trabajando. Ahora, una forma también de ayudarnos es poder compartirlo con amigos o con familiares que en algún punto sepamos, que destacamos nosotros, y que sepamos que pueden ayudarnos a detectar o mejorar elementos de nuestro currículum.
No solo a revisar la ortografía, sino, por ejemplo, a que ver si es que realmente ellos están entendiendo lo que queremos dar a conocer a través de nuestro currículum. De repente lo leen y no se entiende o están entendiendo algo muy distinto a lo que queremos dar a conocer. Y ahí debemos hacer los cambios importantes. Entonces, recuerden que cuando les dije, hay que hacer un currículum, necesitamos invertir un buen tiempo en hacerlo, es por esto. También lo podríamos hacer sin tiempo, hacer una hoja, poner nuestras experiencias, nuestra formación y enviarlo. Pero no lo estamos haciendo de manera correcta. Recuerden que el foco es poder llegar a que nos llamen para esa entrevista laboral, poder generar interés. Por eso es importante que nos detengamos en cada punto. ¿Cuáles son los tipos de currículum? Podemos tener un currículum cronológico y otro funcional. La diferencia es que el currículum cronológico es el más utilizado en realidad y trata del formato más tradicional y aceptado por la mayoría de los departamentos de selección. Es el que más los reclutadores más están asociados y vinculados a leer, ¿no? Es de fácil lectura, recuerden. Esto ayuda muchísimo. Siempre recomiendo más los currículums cronológicos porque ayudan al reclutador a la lectura. Y como les dije, el reclutador tiene muchos currículums y lo que le sea difícil no va a gastar mucho tiempo en revisar. Entonces, organiza la información cronológicamente partiendo de los logros más recientes y llegando hasta los más antiguos, tanto para la formación como para la experiencia. Y le permite al empleador conocer la evolución de tu desempeño profesional. Destaca la estabilidad y la evolución ascendente de tu carrera, la promoción y el aumento de tareas o las subidas y las escalas profesionales. Y ahí ven los elementos que tienen que ir, ¿no? Experiencia laboral, formación, datos personales, idiomas, informática y otros. El currículum funcional es un poco distinto, no es tan cronológico. Aquí se distribuye la información por temas, ¿no? Se ponen cuadros y se distribuyen por temas. Es muy flexible y te da la libertad de poder acomodarlo como piensas que puede verse de mejor manera y se adapta a las nuevas tecnologías. Tiene un conocimiento rápido de tu formación y de tu experiencia en un ámbito determinado y se centra en tus capacidades y habilidades antes que en tus circunstancias laborales. Yo recomiendo mucho estos currículos funcionales, sobre todo para personas que recién se inician laboralmente o que tengan trabajos más activos de repente, ¿no? Más trabajos eh, de acción. Entonces, si tienes un trabajo más de acción, por ejemplo, eres un docente, eres un asesor o un consultor o eres por ejemplo, eres un profesional que trabaja en mejorar las habilidades de otros profesionales, eres un coach, por ejemplo, se me está yendo la palabra, eres un coach, de repente tener un currículum funcional o de repente eres ingeniero en sistemas, ¿no? Y te enfocas, eh, y te enfocas de repente en, has hecho aplicaciones. Todo esto sería mucho mejor un currículum funcional. Pero, y también, ojo, si recién inicias este mundo de la empleabilidad, si recién te estás insertando laboralmente, es mucho más importante que en vez de utilizar un currículum cronológico, porque no tienes tanta cronología en tu empleabilidad, te enfoques más en construir un currículum funcional. En cambio, el currículum cronológico sirve para personas que tienen más experiencia, personas que tienen más estudios y que tienen una actividad laboral más, en vez de más de cancha, más que de un consultor, más que de un coach, tienen una experiencia laboral más financiera, más administrativa, por ejemplo, ¿no? Podríamos utilizar un currículum vitae cronológico. Otro punto importante es ser creativo, y esto va muy ligado esto va muy ligado a que tenemos que generar interés, ¿no? Más y más gente está utilizando herramientas visuales para ilustrar sus currículum vitae. Pueden utilizar algunas alternativas en Internet, todo con el foco de utilizar herramientas que nos ayuden a presentar nuestra información del currículum en un formato destacable. Solo recuerda que seguirás precisando del formato tradicional que puede ser almacenado en tu base de datos, en las bases de datos de las empresas.
y de repente te lo van a pedir, pero en principio debes hacer algo creativo para que llames la atención y generes este interés. Aprovecha las redes sociales, utiliza Twitter, Facebook y LinkedIn como medio para informar actualizaciones de tu carrera o conectarte con otros profesionales. Esto también permite difundir tu currículum y estar mucho más presente como candidato. Recuerden, entonces la empleabilidad no es algo del momento, no es solamente mandar una oferta laboral. Antes era así. Antes uno imprimía su currículum, buscaba ofertas en el periódico y hacía sus colas. Ahora no es así. Tenemos que estar manejando nuestro Facebook, manejando nuestro Twitter, manejando nuestro LinkedIn, de repente generando artículos de información, compartiendo artículos de información, porque eso nos ayuda a construir nuestra propia marca personal. Y esto lo hacemos cuando nos quedamos sin trabajo, no, porque para que cuando nos quedemos sin trabajo, poder conseguir trabajo de manera instantánea, ya debemos haber llegado a ese punto con toda nuestra empleabilidad trabajada desde mucho antes. A veces por estar trabajando en una empresa, perdemos el valor de nuestra propia empleabilidad y solo nos enfocamos en la empresa. Y esto no tiene que ser así. Si nosotros entendemos que nosotros somos nuestro mejor negocio y solo estamos prestando un servicio a esta empresa, dependiente o independientemente, y que este servicio debe ser bueno, debe agregar valor para poder que puedan hablar bien de nosotros. Pero a su vez, no podemos descuidar nuestra propia marca personal y debemos seguir construyéndola, vamos a tener una mejor empleabilidad al final. No nos va a pasar eso que nos quedamos desempleados por mucho tiempo, que no sabemos qué hacer, que si hay un cambio repentino en el mundo, como la pandemia, vamos a sufrir. Nosotros siempre vamos a tener la habilidad de estar con trabajo sin importar cuánto cambien las circunstancias, porque estamos de manera constante trabajando en nuestra empleabilidad. Y por último, hablando de ser creativo, utiliza códigos de respuesta rápido. Ahora, si es que, por ejemplo, ustedes tienen algún certificado, no solamente se los van a entregar de manera digital, sino que pueden todas estas digitalizaciones trabajarlas con un QR. Entonces, como les decía, en vez de adjuntar sus certificados, podrían poner pueden poner en su currículum vitae una parte donde esté un código QR donde las personas o los reclutadores, si quieren ver alguno de sus certificados, no tengan necesariamente que pedírselos, sino los puedan ver a través del QR. Sean más creativos, innoven y vayan mucho más allá. ¿Cuáles son los errores comunes de un currículum vitae? Anexar una hoja o que el encabezado diga currículum vitae. Ese es un gran error. Un currículum vitae nunca tiene que tener el título de currículum vitae, porque se sabe que es un currículum vitae. Otro punto, exceder las 2 hojas. Un currículum vitae no puede tener más de 2 hojas, porque no las van a leer, porque va a ser algo muy difícil de leer. Y como les dije, un reclutador no tiene mucho tiempo para leer tantos currículums. Tienen que ser muy exactos y concisos con lo que ponen. Incluir datos de tipo personal como peso, estatura, nombre de los padres. A veces lo ponen, no es necesario, en verdad, no lo pongan, al contrario, es contraproducente. Expresar expectativas salariales, no las pongan. Quizás eso se hable en la entrevista, pero no en el currículum vitae, no es el momento. Otro punto es presentar copias en una mala calidad de impresión. Si es que les piden que lo lleven, tienen que mostrar las hojas de manera con la calidad más alta que puedan. Por otro lado, utilizar correos electrónicos con sobrenombres o poner, ¿no? Si pone su correo electrónico, tiene que ser un correo electrónico formal, ¿no? No poner gatita o gatito 354, eso no, tiene que ser un correo lo más formal posible y tener errores ortográficos. Ya llegando al final, sí estoy viendo sus comentarios. Lo que pasa es que es mucha información y estamos llegando casi al final de la hora. Por eso quiero terminar con la información y llegar a la última diapositiva para absolver sus dudas. Gracias, Dan, por comentarme. Si es que leo sus consultas, sí las voy a leer y sí las voy a responder. Solo espérame hasta el final, por favor, porque para mí era importante terminar con la información que les quería dar. Y de hecho al inicio siempre comento que la información la voy a dar, las preguntas las resuelvo al final. Como reflexión final, nadie está demasiado ocupado, es solo cuestión de prioridades.
Les dejo esto porque la excusa más frecuente, la justificación más frecuente de por qué no trabajamos nuestra empleabilidad de manera consistente y de manera constante es porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, estamos trabajando, pero ahí no te estás anticipando, no estás viendo el futuro. El futuro puede ser que en cualquier momento dejes de trabajar. ¿Y qué va a pasar ahí? Tienes que estar preparado. Por eso tienes que manejar tu empleabilidad desde el inicio. Entonces, si manejas tu empleabilidad desde el inicio, la construyes tu marca personal, no vas a tener problemas al final. Y eso es importante. Solo tienes que manejar tus prioridades. Está bien, tu trabajo es tu prioridad, pero tú eres tu mejor negocio. Tú eres más importante. Entonces, maneja bien tus prioridades, cumple con todo y no dejes de lado tu empleabilidad. Ahora sí, antes que Dan se moleste conmigo, vamos a hacer las preguntas. Vamos a resolver las preguntas. De hecho, ya había comentado, Mayra dice sí, porque es la carta de presentación profesional, eso ya había comentado. Wilfredo dice, ¿alguien conoce otro en vivo educativo? Bueno, no sé cómo comentarte eso, Wilfredo. Yo solamente comentarles que estas sesiones las tengo a las 10 de la mañana, en las que hablamos de empleabilidad, de desarrollo personal para mejorar nuestra empleabilidad. Luego dice, Joel Mir nos dice, buenos días, tengo una pregunta. ¿Sabías que es una hoja de vida documentada? ¿Sabías que es un formato? Por lo que entiendo, ¿no? Cuando se trabaja un sabías qué en un currículum vitae se utiliza como un formato creativo para dar a conocer tu experiencia, para dar a conocer tu formación, por ejemplo. No es una forma creativa de darte a conocer. Yo no la usaría, yo la usaría si recién me estoy insertando laboralmente, ¿no? Otro, tengo una pregunta. ¿Qué es una hoja de vida documentada? Es un currículum que adicionalmente te pide todas tus certificaciones de lo que estás poniendo, ¿no? Que hay un respaldo certificado. O sea, que no solamente pongas, no sé, pues tengo un curso de tal cosa, sino que adjuntes tu certificación. Si te piden eso, lo tienes que poner. Eh, ya te comenté, Dan. URT me dice, mi universidad no fue licenciada, ¿esto me saca una competencia frente a un reclutador? No necesariamente, URT. Como te comentaba, el currículum vitae, o sea, dependiendo para el puesto al que estés postulando, dependiendo de lo que estás postulando. Dice, mi universidad no fue licenciada, entonces esto me saca una competencia. Recuerda que el currículum te lleva a la entrevista laboral. Y en tu caso esto va a ser lo más importante, porque en la entrevista te vas a lucir y el reclutador va a conocer a la persona que está más allá de la universidad certificada o no. Ahora, dependiendo, si en el puesto de trabajo, en la oferta, específicamente necesitan a un licenciado, claramente, porque no sé, o un ingeniero porque tienes que firmar, entonces, bueno, pues efectivamente eso te va a excluir. Pero si es que no es así, si es que la oferta de trabajo requiere más a una experiencia o requiere más ciertos conocimientos, tú puedes demostrar que estos conocimientos los tienes y que parte de tu proyecto de repente va a ser migrar a una universidad que sí te dé una certificación. Lo que tienes que hacer quizás aquí es trabajar un currículum eh, tan, tan potenciado que genere el interés para que te conozcan en la entrevista laboral y que tu universidad no haya sido certificado solamente que como una anécdota. Ya le contesté a Joel Mir. Dan me dice, ¿cómo justificar tiempos largos sin trabajar entre una experiencia y otra? Porque aquí te pueden ayudar los logros, ¿no? Entonces, tú tienes, como les dije, tienen que trabajar su empleabilidad. Entonces, si tú has dejado de trabajar, trabajaste un año y luego dejaste de trabajar 2 y luego volviste a trabajar, tú tienes que tener en ese plazo de 2 años, tienes que haber logrado algo. Entonces, no lo justificarás con una experiencia laboral, la puedes justificar con una formación académica o con logros personales. De repente lograste independizarte, construiste tu propio negocio y esos son logros personales. Un negocio que fracasó quizás, pero lo construiste, empezaste, entonces, o de repente tuviste un plan de vida que empezaste a planificar y lo ejecutaste en ese tiempo. Es importante que recabes información de qué logros a nivel personal empezaste a generar a través de ese tiempo que no laboraste.
porque, como les mencioné, a través de los logros, el reclutador se da cuenta de qué habilidades tienes como persona y son las que llaman más la atención. Entonces, quizás eso que ustedes lo ven como una debilidad, al final termine siendo una fortaleza. Espero haber contestado tu pregunta, Dan. Mikey, ¿es recomendable poner nuestro Facebook toda nuestra información como profesional? Yo utilizo, o lo que recomiendo más, es que se utilice LinkedIn como información profesional. En el Facebook pondría únicamente la información profesional más actualizada. Igual tengan en cuenta, el reclutador va a revisar todo. El reclutador es como esa enamorada o ese ex tóxico que revisa por todas partes, entonces lo va a ver y va a revisarlo. Por eso les decía que hay que tener mucha coherencia con nuestra vida personal y nuestra vida laboral. A ver, en caso tengamos experiencia en algún trabajo, pero es por menos de 3 meses y no nos dan constancia del trabajo, debería incluirlo en el currículum, dependiendo de tu situación, Lorena. O sea, si tú estás, es tu única experiencia laboral, o solamente has tenido 2 experiencias laborales, o esa experiencia laboral es la que va más en sintonía con lo que está buscando esta oferta laboral, ponla, por más que quizás no tengas tu constancia, porque sí tienes recuerdos, entonces vas a poder comentar todo lo que hiciste y explica por qué no tuviste constancia. Si de repente fue un momento muy turbulento, si de repente tienes 3 o 5 experiencias laborales más que esa y no es la más relevante, no la pongas. Buen día, si tengo experiencia laboral, pero recientemente egresé, ¿debo buscar prácticas profesionales? No entiendo muy bien esa pregunta. O sea, si para egresar necesitas prácticas profesionales. Eh, y vas a tener que buscar trabajo y de repente vas a tener algunas ofertas, postula ambas, ¿no? Si ya cumpliste todas tus prácticas profesionales, pero igual hay más prácticas que están solicitando en algunas empresas, postula esas y también postula otras ofertas de trabajo. Yoelmir, si no tengo experiencia laboral, pero he emprendido un pequeño negocio, ¿es válido ponerlo dentro de experiencia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque eso afirma que tú eres una persona responsable, que eres una persona autónoma, que eres una persona que está tomando riesgos. Realmente cuando uno tiene un emprendimiento es muy valorado dentro de una experiencia laboral. Excelente. Listo, creo que respondí todas sus preguntas. En todo caso, ya para terminar, porque estoy fuera de la hora, este es mi correo es mx.bricenosilva@gmail.com. Cualquier duda, escríbanme, con mucho gusto les voy a poder responder. Mi nombre es Ximena Briceño, me especializo en temas de gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos y en habilidades blandas. Me encanta lo que hago, así que si me escriben voy a estar muy feliz de poderles responder. Me encanta responderles también, solamente que estamos muy justos con la hora. Con esto nos estamos viendo. Que les vaya muy bien. Nos vemos en las... Uy, no, perdón, tengo una última pregunta. Ah, perfecto. Bueno, me despido entonces. Hasta luego, Roberto. Chau, Sara. Nos vemos a la próxima. Chau, Joelmir. Chau, Kevin. Chau, Lorena. Mikey. Dan. Urt. Robert, Charlie, Mayra, Kevin, Henry, Carlos, Rosemary, Frank, saludos para todos. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero verlos en la siguiente sesión.